¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio el día de hoy, domingo. Amaneció con frío, ¿verdad? Bueno, amaneció fresquecito, gracias a Dios también. Y así como decía el pastor la semana pasada, ¿no? Que había ocasiones en donde el calor era como que queja de algunos, ¿no? Pero el Señor nos está dando hasta fresco. Vamos a alabar a nuestro Dios con alegría, independientemente del clima. Vamos a alabar a nuestro Señor con alegría, con entusiasmo, con regocijo en el corazón, porque nos ha rescatado, nos ha salvado y es mucho para estar agradecidos con Él. ¿Me acompañas para orar y para darle gracias a nuestro Dios? Cierra tus ojos ahí donde tú estés. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado de estar reunidos, Señor, en familia, a la distancia, Señor, pero usando las herramientas correctamente, Señor, como todo lo que tú has provisto para nuestras manos, Señor, utilizarlo para encauzarlo hacia ti, Señor, para adorarte, para exaltarte con todo nuestro ser, Señor, para humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poderío, Señor, tu gran majestad, Señor. Te damos gracias en esta mañana y queremos honrarte, Señor, a través de estos frutos de labios, Señor, que están confesando tu nombre, Señor, y queremos hacerlo con todo el gozo que hay en nuestro corazón, Señor. Ese mismo gozo que tú has encendido, te damos gracias, Señor, por esto y queremos ofrecértelo y queremos en gratitud honrarte en esta mañana, Señor. Así también te pedimos que tú prepares nuestro corazón para poder recibir la semilla que tú plantarás en nuestras vidas, Señor, en esta mañana a través de tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale las gracias al Señor ahí donde tú estás y también si estás con alguien, pues dale la bienvenida al que está junto contigo. Aquí en casa pues estamos reunidos también y yo creo que también en casa estás ahí con tu familia alabando al Señor con todo el corazón, así como tiene que ser, ¿verdad? Bueno, vamos a exaltar a nuestro Dios porque confiamos en su palabra, ¿verdad? Su palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Vamos con alegría. Vamos a confesarlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia, fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vivo en tu palabra que es verdad, que nunca falla y se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme, por la fe puesta en Cristo Jesús. Por la fe que hemos puesto en ti, Señor. Vamos a comenzar nuevamente toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia, fin de que el hombre de Dios, fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
mano. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla y se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta, confío en tu palabra. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla y se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Por la fe en ti, Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno y bondadoso, Señor. Y Él nos ha revelado su palabra, la cual nos ayuda para confiar más en Él, ¿verdad? Queremos bendecir tu nombre, Señor. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor. Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores, de todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor. Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias con tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias con tu amor. Bendice alma mía, Señor. Bendice alma mía, el Señor. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo, Señor? Amén. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por lo que tú has hecho. Dilo otra vez. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor. Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor. Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. ¿Por qué? Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona
mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias con tu amor. Tú eres quien perdona, tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Vamos, confiésalo, iglesia. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias con tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía, Señor. Bendice alma mía, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, con todo nuestro ser. Te adoramos a ti, Jesús, con todo lo que somos, Señor. Gracias, Señor. Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú eres perdonador. Tú eres grande en misericordia, Señor. ¿Quién es como tú, Señor? Asombroso en verdad, grande en misericordia, Señor, con un amor infinito y totalmente duradero, Señor. Señor, ayúdanos a perseverar en ti, en tu palabra, Señor, a confiar cada vez más en la palabra que tú nos has enseñado. Porque a través de tu palabra, Señor, podemos darnos cuenta de tu gran amor, de tu misericordia, de la compasión que tú muestras día con día por todos nosotros, Señor. Que aún a pesar de nuestra condición, Señor, tú tuviste amor por nosotros y enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Y aún continúa abierta esta gran puerta para venir a ti, Señor. Y así como tu palabra también nos dice, vengan a mí todos los que están fatigados, vengan a mí todos los que están cansados, que yo los haré descansar. Señor, ¿cuántas veces, Señor, hemos venido a ti de esta manera? Por eso recordamos una y otra vez, Señor, tu gran amor, tu sacrificio por nosotros. Y no solo por nosotros, Señor, sino por todos los que han de venir a ti también. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón.
sí, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Nada nos puede separar de tu amor, Señor. Ninguna circunstancia, ni la vida, ni la muerte, nos puede separar de tu inagotable amor, Señor. Tú eres real en nuestro corazón. Eres una esperanza firme, la cual obtenemos en ti, Jesucristo. Dilo otra vez. Tu amor por mí, Señor, más profundo es el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar. Vamos, levanta tus manos al Señor y dile. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Nada ni nadie puede separar. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. No sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. No sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Nada me separará de tu amor. No hay amor tan grande como el tuyo, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu amor. Porque si no hubiésemos recibido tu amor, no podríamos amarte simplemente, Señor. Por eso te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero.
y hemos aprendido, Señor, acerca de tu amor, y hemos conocido tu amor, lo hemos experimentado tu amor, Señor, al hacerse real la fe que hemos puesto en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos abrazas con tus misericordias, con tus favores, Señor. Gracias porque tú nos rescataste y después de esto no nos abandonaste, Señor, sino que has cuidado de nosotros todos los días. Y esto lo harás hasta el fin del mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Puede decir la iglesia, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor. Hoy que el mundo está celebrando tanto amor, pues nosotros conocemos el verdadero amor del Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Amén. Y pues quiero invitarte, iglesia, para que permanezcas con nosotros, y ahora vamos a pasar con nuestro pastor Normando. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos ustedes, los que siguen esta transmisión de Facebook, Casa de Oración Colima. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos en Cristo, de nuestra congregación, de todas las congregaciones donde nos estén escuchando, y a todos aquellos que estén por primera vez, también les damos la bienvenida. A todos aquellos que se están acercando a los pies de Cristo o que ven por primera vez esta transmisión, les damos la bienvenida. Casa de Oración les ama a todos. Es un gusto estar delante de ustedes, hermanos, y compartir con ustedes este tiempo en el cual el Señor nos ha bendecido en la alabanza de una manera muy, muy hermosa, como siempre lo hace el Señor, tocando nuestros corazones y alentándonos a seguir adelante. Por eso también queremos invitarles a estar atentos a nuestra transmisión de Casa de Oración Colima vía Facebook, y también para que estén atentos a cualquier anuncio o aviso que podamos dar por medio de esta plataforma o de la plataforma de jóvenes o por medio del WhatsApp que tenemos en la iglesia. Sabemos que estamos en un punto en el que vamos a transicionar de color en el semáforo, y estaremos atentos a las indicaciones y todo lo que las instrucciones del gobierno pueda tener para poder permitir que podamos tener nuestros servicios presenciales. Por lo que les invitamos a estar atentos a cualquier anuncio, cualquier aviso entre nosotros, comentarlo o lo que vean directamente en nuestra página. Hasta entonces serán oficiales cualquier cambio en nuestra forma de transmitir y de llegar a ustedes, la cual hasta ahorita es por vía Facebook, Casa de Oración Colima, los domingos a las 10 de la mañana. También les invitamos a todos los jóvenes que estén conectados para que nos sigan por medio de la plataforma de Facebook en Jóvenes Casa de Oración, a todos los servicios de los días sábados a las 5 de la tarde, en los cuales estamos transmitiendo los servicios para todos ustedes. Al igual, sigan las plataformas de nuestros amados jóvenes, en las cuales también tenemos por Instagram, en Iglesia Juvenil-COC. Síganos y también por ahí estaremos comunicándonos con ustedes. Es un gusto tenerlos y participar del Señor para todos ustedes, con alabanza y con palabra. Que el Señor siga bendiciendo cada una de sus vidas, y es un gozo para nosotros tenerlos en este culto de adoración a Dios. Por lo cual dejamos paso a la predicación de la palabra del Señor con nuestro pastor Benjamín Lázaro, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto tenerte, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Pues también es un gusto también tenerlos a todos aquí reunidos, escuchando la palabra del Señor. Y vamos pues a comenzar en continuación del capítulo 4 de Filipenses. Y bueno, estamos aprendiendo sobre la estabilidad espiritual y de lo que se necesita para ser fuertes en estos tiempos, que son tiempos difíciles, tiempos de gran tentación, de gran prueba, tiempos de persecución en algunos casos, pero también tiempos de gran pérdida en nuestras familias, de seres queridos, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad. Pero ¿cómo es que nosotros podemos ser fuertes y cómo podemos tener esa estabilidad que puede mirar directo a los ojos de la muerte, ¿no? Y así ni siquiera se inmuta por un poco, no vacila, no duda?
¿cómo es que podemos tener ese tipo de calma, ese tipo de satisfacción, de paz en medio de graves dificultades, ¿no? Y yo creo que pues todo cristiano está en un estado de anhelo de esas cosas. Y eso es la razón por la que debemos conocer estas grandes verdades que están en el capítulo 4 de Filipenses. Y la clave pues se encuentra en el versículo 1 que dice, estad así firmes. Bueno, dice la Biblia interlineal, bueno, ahorita está pasando aquí el agua, disculpen, vamos a esperar un momentito. No sé qué venta están haciendo por allí. Listo, creo que ya pasó. Eso es lo malo de las de, de las predicaciones así, ¿no? En casa. Pero bueno, continuamos. Entonces, por eso estamos estudiando esto, estar así firmes en el Señor. La Biblia interlineal, Nestlé Aland lo traduce literalmente de esta manera, dice, así estén puestos de pie. Es decir, se determina que hay una manera de hacerlo, es decir, así, y esa manera de hacerlo, pues está delineada en los siguientes versos después del versículo 1 del capítulo 4, ¿no? Y comienza diciéndonos que mantengamos la armonía y la paz en el vínculo del amor, en la comunión del amor, y también debemos ser pacificadores, ayudadores de otras personas que están en conflicto en sus relaciones interpersonales. Y bueno, esto estabiliza las relaciones en todo sentido, personales, pero también en las familias, en las iglesias, en los ambientes de trabajo, en todas partes. Luego vimos otra acción que debemos tomar, es una actitud de alegría a pesar de las circunstancias, regocijarnos en el Señor, en las pruebas, en las tentaciones, en las persecuciones. Debemos cultivar ese gozo profundo que surge cuando nosotros podemos contemplar la luz de nuestra privilegiada comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, luego también vimos que requiere aprender a aceptar, a recibir menos de lo que te mereces. Es decir, necesitamos humildad, sin exigencias, no esperar nada, no exigir nada, no reclamar derechos. Y si meditamos obviamente en nuestra realidad y en qué posición espiritual estamos, pues nos daríamos cuenta de que no merecemos absolutamente nada, ¿verdad? Tenemos un tronco en nuestro ojo. Y bueno, esa es la actitud de no me siento molesto, no me siento triste, no me siento humillado cuando entiendo que no, que no soy Simba y que ya quiero ser el rey, ¿no? No soy el rey, no merezco todo el universo y solamente así, en esta actitud, puedo estar estable. Si soy de ánimo tolerante, si soy humilde, la palabra de Dios dice, sea conocido de todos esa actitud, es decir, nuestra gentileza, nuestra humildad. Pero si me la paso pensando en mi valía, erróneamente, pues entonces empiezo a suponer que soy digno de mucho y merezco mucho, y si no lo obtengo, entonces me siento molesto y caigo de mi estabilidad. En el pecado, Satanás está ahí a la puerta para atacar el sistema del mundo, te derrumba. Ese sentimiento de humillación en realidad no viene de ellos, sino de ti mismo. Es decir, nadie te humilla, tú te humillas a ti mismo y te pones a merced del pecado, de Satanás y del sistema del mundo, repito, ¿no? Pero jamás me voy a sentir decepcionado cuando no me dan nada, cuando me maltratan, cuando soy odiado, despreciado, rechazado, perseguido, difamado, perdón. Si entendemos que como pecadores somos indignos, de todas maneras no merecemos nada y a pesar de eso hemos recibido esa gracia
misericordia inmerecida de Dios para salvarme, ¿no? Luego, en cuarto lugar, perdón, hablamos de descansar en la fe, en una fe segura en el Señor, de no estar afanosos porque el Señor está cerca. Vimos que creer no es automático, sino que requiere de evidencia, de conocimiento de Cristo, del conocimiento de Dios. Si conoces la obra de Cristo, entonces puedes creer en el Mesías. De hecho, el apóstol Juan, a final, en el capítulo 20, él dice acerca de todas las cosas que se escribieron, dice, hay muchas cosas que se pudieron haber escrito, pero las cosas que se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, todo el libro de Juan es una evidencia y por eso es como el libro por excelencia que se utiliza para la evangelización, el libro de Juan. Porque ahí se muestra la evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios y se necesita estudiar para que llegue la persona teniendo esas evidencias a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No nada más que existió Jesucristo, ¿no? Entonces, si tú conoces las obras de Dios, su poder, sus promesas, todos los recursos que tenemos en Él, si conocemos sus propósitos y planes para contigo, entonces también puedes entender que cuando Él está cerca, no hay por qué temer. Entonces, hermano, no te afanes, no hay razón por la cual estar ansiosos si comprendemos que Dios es soberano y el que tiene control de absolutamente todas las cosas, ¿no? Dios es amoroso, Él comprende nuestras necesidades para su propia gloria. Dios orquesta todo para un propósito eterno, así que confía y vas a estar estable en los momentos más graves. Para esto podríamos ir ahí a Salmo capítulo 31, si lo buscas, hermano. Y dice así Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. No está diciendo que es un Dios de verdad como de que sí es Dios de verdad. No, es el Dios que es veraz. En otras palabras, tú eres fiel a lo que dices, eres fiel a lo que prometes. Por eso yo confío en ti. Por eso tú eres mi roca. Por eso en tu nombre o por tu nombre me guías. Y bueno, es fundamental, hermano, que nosotros podamos entender el carácter de Dios para lidiar con las dificultades. Es necesario, hermano, comprender mejor al Dios que es soberano en cuanto a nuestros problemas. Necesitamos conocer las evidencias que están escritas en su palabra para tener una fe firme que nos trae estabilidad. Y bueno, este punto es muy importante en la cuestión de la soberanía de Dios. Es que la soberanía de Dios es congruente con todos sus atributos. Repito, la soberanía de Dios es congruente, es consistente con todos sus atributos. Pero vamos a ver eso un poquito adelante. Entonces, vamos a Filipenses 4:6, que es nuestro versículo base de esta mañana. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora aquí la palabra primera es, ¿por qué cosas no debemos estar afanosos? Por nada, nada, hermano. Ahora, si tú tienes por ahí tu celular o estás viendo en la computadora, ahí ponle en los comentarios, ponle nada. Por nada estéis afanosos.
¿sí? Y este verso, hermano, en griego, como que es un poquito más explícito, es decir, ahí se encuentra una palabra que es todas o todos. Entonces, hay una palabra que es nada y otra que es todos, en una cuestión de no dejar cabos sueltos, o sea, es decir, por nada estén ansiosos, sino que todo sea puesto en oración y ruego. Así es como eh, más bien se escribiría en las interlineales. Por nada estés ansioso, sino que todo sea puesto en oración y ruego. ¿Sí? La versión eh, traducción lenguaje actual dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídenle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. La Reina Valera dice un poco distinto, pero la cuestión es aquí es de que hay una palabra que es nada y otra que es todo. Es decir, nada debemos dejar a nuestro pensamiento ansioso que quede fuera de la oración. A veces oramos por unas cosas y otras decimos, no, esto no lo voy a pedir, o sea, ya me da vergüenza, ¿no? Porque es como darle mucha lata al Señor. A veces pensamos como que, ¿para qué le digo si Dios ya sabe, ¿no? Eh, y, y además yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y no lo hago, ¿no? Así que me flagelo a mí mismo y qué vergüenza ir delante del Señor así. Y bueno, la cuestión es que más debería darnos vergüenza de no ir al Señor para eso, para exponer cada área de nuestra vida delante del Señor en nuestras peticiones, ¿no? De alguna manera eso puede mostrar hasta un poquito de orgullo ahí. ¿No? O una falta de disposición para cambiar. Pero hasta esas cosas, hermano, de que probablemente tengas algo que no tiene disposición para cambiarlo, tiene que estar delante del Señor, porque esas cosas que tú estás omitiendo son las que te están trayendo afanes, te están trayendo inestabilidad a tu vida. Entonces, básicamente es como si estuviera diciendo que ninguna ansiedad quede en nuestro pensamiento, sino que lleva todas las cosas, todas y cada una de las cosas delante del Señor en oración y ruego. Y bueno, es muy interesante cómo podríamos interpretar este verso, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracias. Y luego, porque esto parecería como una lista, ahí dice, todas vuestras peticiones, luego delante de Dios en toda oración, y luego dice ahí, ruego, y luego dice con acción de gracias. O sea, pareciera que sería una lista cronológica de cómo es que nosotros tenemos que orar en orden. Por si nosotros vemos en la palabra la manera en la que el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos a orar, nos vamos a encontrar que las peticiones de ninguna manera van al principio, ¿verdad? Y pues vamos a darle una vuelta ahí a Mateo 6, 9 al 13. Y dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y bueno, antes que todo, hermano, la oración del Señor nos presenta la necesidad de acercarnos al Padre reconociendo la gloria de Dios, ¿no? Es una actitud de alabanza, una actitud de adoración y, y luego que es súper importante, manifestar el deseo de que Dios eh, cumpla, que manifieste su reino en este lugar.
Es decir, que el Señor manifieste su gobierno en nuestras vidas. O sea, eso es lo primero, que el Señor gobierne cuando estás pidiendo, Señor, que tu reino venga, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. O sea, te das cuenta que antes de cualquier tipo de petición, el Señor Jesús nos enseña a tener un espíritu humilde de sometimiento a su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Sino que debemos procurar, debemos anhelar, debemos desear que Dios haga su voluntad. Su voluntad, hermano, es buena, es agradable y es perfecta. Por eso cuando nosotros vamos delante del Señor en oración, no debemos tener miedo de pedirle eso. A veces pensamos que Dios haga su voluntad, es como que no, nos van a venir un montón de cosas malas, ¿no? O nos enojamos, ¿no? Porque muchas veces no entendemos realmente cómo es que es la voluntad de Dios, cómo es la soberanía de Dios, ¿no? Y cuando realmente todas las cosas que suceden en nuestra vida son para que nosotros mejoremos, ¿no? Son lo mejor porque es la voluntad de Dios. Y Dios sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros y qué cosas son las que le van a glorificar a Él en nuestra vida, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa frase de la soberanía de Dios, ¿no? Muchos la han oído, pero no todos la entienden del todo. Algunos la entienden bien, algunos tienen una idea de ella. Hay ideas filosóficas de la soberanía de Dios y hasta ideas torcidas de la soberanía de Dios. Pero en pocas palabras, hermano, la soberanía de Dios, sin tanto rollo de doctrinas, sino lo que las escrituras expresan es la suprema autoridad de Dios. Es eso. Su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios. Él es el único creador, el único gobernante del universo. De hecho, cuando se le llama soberano a una persona, es como el rey de algún reino, ¿no? Pero Dios es el soberano del universo. No hay otro como Él, porque Él es primero y último, y antes de que todo existiera, Él existe. Y sí hay soberanos en el mundo, por supuesto, ¿no? De hecho, el Señor nos dio cierta libertad a nosotros para decidir cosas importantes, ¿no? Pero Él es el que pone, el que quita, Él es el quien da, el que despoja, el que limita o el que permite, y obviamente estas cosas pues se pueden oír como a dictadura despótica, ¿no? Porque tenemos ejemplos muy malos de soberanía, ejemplos carnales, ejemplos de seres humanos tiranos, ¿no? Que han cometido crímenes innombrables, ¿no? Reyes, presidentes, emperadores, jefes del trabajo, jefes de familia, pastores, o sea, hay de todo tipo de malos ejemplos de gobierno, de soberanía, ¿no? Sin embargo, la soberanía de Dios es congruente con todo su ser, con todas sus virtudes y atributos. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermano, porque Dios en su soberanía jamás haría algo que fuera en contra, por ejemplo, de su atributo de justicia, de su atributo de amor, de su atributo de misericordia, de donde nosotros tenemos la gracia, de su atributo de veracidad o de verdad. Jamás el Señor haría algo en contra de eso, ¿no? La soberanía es congruente con todos sus atributos. Y todas las cosas, hermano, que suceden en nuestra vida, todo lo que pasa, todo lo que es permitido, que es alentado por Dios para cumplir su voluntad en nuestras vidas y sus deseos son de bien para nosotros. Ahora, con esto no quiero decir que el Señor desea que yo tenga una casa de millones de pesos, ¿no? O que yo tenga un auto último modelo, o que yo me sienta bien todo el tiempo.
no, sus deseos son de bien, de acuerdo a lo que Él ve que es bueno para nosotros, que jamás va a ser malo. Cuando la palabra de Dios dice, recibiremos de Dios bienes y no males, obviamente no está hablando de que Dios quiera el mal para nosotros, ¿verdad? Sino que está hablando acerca de que los males que pasan o que nos acontecen o que Dios permite son para desarrollar nuestro carácter, ¿verdad? O sea, Dios no tiene una mente perversa en la que Él hace el mal, ¿no? Para nosotros, o porque tiene un deseo de venganza sobre nosotros, ¿no? Ahora, si el Señor hace venganza, obviamente va a ir congruente con, con el atributo de la justicia, ¿no? Porque es justo que haya un castigo, eso es totalmente distinto, pero jamás la soberanía va a violar ninguno de sus otros atributos, ¿no? Pero el deseo del Señor para su pueblo, para sus hijos, aún las circunstancias no estén bien o estén mal, es de bien para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Y bueno, por supuesto que Dios ha determinado acciones en casos de obediencia o desobediencia. O sea, Dios puso las reglas porque Él es el soberano. Él ha determinado las leyes, ¿sí? Y fíjense cómo tenemos un ejemplo de su soberanía en Jonás 3:4 al 10. Dice, pues ustedes conocen la historia de Jonás, pero la profecía o la advertencia de Dios para el pueblo de Nínive fue esta, ¿no? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, ¿está diciendo la verdad el Señor? ¿Está diciendo Dios, está decretando que de aquí a 40 días Nínive será destruida? ¿Será que lo que dice el Señor lo cumple? Por supuesto que lo cumple, porque Él lo dijo, Él es soberano, Él gobierna, esa es su ley. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la repiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y luego dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sí? Entonces Dios dijo y Dios cumplió. La cuestión es de que Dios tiene una voluntad condicionada también por las acciones de las personas. Sin embargo, aunque los hombres toman una decisión, en este caso los ninivitas tomaron la decisión de arrepentirse, no se violó la soberanía de Dios cuando Dios había dicho que en 40 días los iba a destruir, porque Dios de antemano había determinado que si ellos se arrepentían, no iba a hacer nada. Entonces, la soberanía de Dios ahí queda totalmente probada. Dios cumplió consigo mismo. No los voy a destruir. Pero si los ninivitas no se hubieran arrepentido, entonces, ¿qué hubiera pasado? En 40 días hubieran sido destruidos. La soberanía de Dios allí también, el Señor hubiera cumplido con su palabra de destruirlos después de 40 días, ¿no? Dios es fiel, hermano. Dios es fiel cuando Él dice, tendré misericordia, pero también es fiel cuando dice, y no tendré por inocente al culpable,
¿verdad? Entonces, Dios dijo, repito, y Dios cumplió. Y cualquier cosa que hubieran decidido ellos hubiera traído consecuencias de su decisión por decreto de Dios, ¿no? Los pensamientos de paz son para su pueblo. Y Jeremías 29:11 no está diciendo que el Señor tiene pensamientos de gran abundancia, repito, ¿no? ¿Cuánto daño haría que este tipo de decisiones se tomaran de parte de Dios? O sea, en primera, Dios no dejaría de ser Dios si tomara una decisión así, ¿no? ¿Cuánto daño haría a algunos si eso es de lo que se trata la palabra, de que todos tengamos todo en abundancia, ¿no? Cuando algunos aún en su corazón no han doblegado la avaricia en sus corazones, ¿no? Y bueno, el pensamiento de paz que Dios tiene sobre nosotros es que cumpliendo su voluntad, nosotros somos perfeccionados como Él quiere que seamos. Y eso es una noticia maravillosa, hermano. Es una noticia maravillosa. Dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No está diciendo todas las cosas que suceden son para que tú llegues a lograr tu propósito de tener esto, aquello, o de sentirte así, o de tu satisfacción. No, en cuanto al propósito de Dios, cómo es que Dios quiere, por eso debemos confiar que la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros, ¿verdad? Aunque haya buenas o malas circunstancias, todo está dispuesto por Dios para nuestra santificación, para nuestro desarrollo, porque todo eso, hermano, la santificación, desarrollo y todo lo que pueda suceder en tu vida después de las pruebas, todo eso honra a Dios, todo glorifica a Dios. Dios es el supremo gobernante, ¿sí? Entonces, si los ninivitas se arrepintieron, glorificó a Dios. Si no se hubieran arrepentido, hubiera glorificado a Dios de todas maneras. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Filipenses, no? Porque estamos en el punto de la enseñanza de la oración del Señor Jesucristo, sobre la oración donde dice, hágase tu voluntad, que es el reconocimiento de la soberanía de Dios, de los planes, de los propósitos del Señor. Y estábamos diciendo que lo que dice Filipenses no es un cronograma de oración, porque las oraciones no comienzan con peticiones. Pero entonces, ¿cómo interpretaríamos este verso de Filipenses? Vamos a leerlo otra vez en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Más bien lo que está diciendo aquí es que todo lo que nos afana debe ser presentado delante de Dios por medio de oraciones y ruegos con acción de gracias. No que la acción de gracias esté en un lado de la lista, no. Es decir, con acción es decir, nuestra oración debe ser con una actitud de agradecimiento. Así, tan simple como eso. Nuestra oración debe ser con una actitud de agradecimiento. Ahí está. Es decir, esa es la cualidad de la oración que está presentando Pablo aquí. Gracias, Señor. ¿Cuándo estamos poniendo delante del Señor nuestras peticiones en toda oración y en todo ruego? Esa actitud de agradecimiento en la oración, hermano, se llama aceptación. Es como decir, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque me está sucediendo esto que me aflige, ¿no? La palabra misma del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, dad gracias en todo. Ahí está. Es decir, cuando ores, que tu oración sea una oración no de queja, sino de gratitud. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces,
es la aceptación de la voluntad del Señor. Pero bueno, por supuesto, hermano, que y una de las cosas que siempre tenemos que hacer es poner todo en una balanza, porque nosotros siempre somos como que nos vamos por la tangente, dicen, ¿no? Entonces, si no estamos en un extremo, estamos en el otro extremo. Y por supuesto también en ese tipo de oración, en el reconocimiento de la soberanía y de la voluntad de Dios, tenemos metido el pensamiento fatalista de la filosofía griega, ¿no? Que diría, pues bueno, pues Dios es soberano y eh, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, los hombres nosotros no tenemos nada que ver en el asunto, ¿no? Sin embargo, hermano, ahí el verso sigue diciendo que presentemos nuestras peticiones, es decir, pedir. Porque podríamos decir simplemente en nuestra oración, Señor, gracias por todo lo que me está sucediendo. Y así está sucediendo, Señor, porque tú eres soberano y esa es tu soberana voluntad. Y bueno, ¿sabes qué, hermano? Que muchas veces Dios en su soberana voluntad está esperando que tú tengas fe, que desarrollemos la fe, pero con esa idea tan triste de que Dios no va a responder nada, sino tener una actitud de total resignación, de esos de ya qué, ¿no? O sea, eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios ni a sus atributos, ¿no? El Señor nos enseña a nosotros, hermano, que nosotros debemos pedir con fe. Ustedes nada más vayan a Santiago y vean eso, que el que no pida con fe entonces no va a recibir nada. Pues entonces podemos tener esa idea de que no, pues si es que si Dios quiere, si Dios no quiere, pues no, entonces nada más vamos a orar porque, Señor, si es tu voluntad, pues así, ¿no? Eso no es, hermano, lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen en Lucas 18, en un ejemplo de una mujer, la parábola de la viuda y el juez injusto, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, cuando vamos en esa actitud de solamente de fatalista, de decir, tu soberanía, Señor, o sea, y no estoy diciendo, no estoy desvirtuando la soberanía del Señor, más bien estoy desvirtuando la idea de soberanía del Señor que tienen algunos, porque esa no es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es lo que dice aquí. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que el Señor dijo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y tener fe, dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo diríamos aquí en México, me llene el buche de piedritas, ¿no? Me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Luego dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, ¿no es acaso eso la voluntad soberana de Dios? De que nosotros también entremos en esa participación del ejercicio de lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Por supuesto que debemos esperar la respuesta de Dios y que esa respuesta sea favorable, ¿no? Y claro, Dios va a responder favorablemente siempre, aunque a veces no podamos entender la respuesta favorable de Dios. Dios responde favorablemente, a lo mejor aunque no de acuerdo a nuestros pensamientos, pero Dios quiere que nosotros tengamos fe, que creamos. Y así como Nínive se arrepintió, el Señor dice en la palabra,
el Señor se arrepintió de hacerles lo que les iba a hacer. Porque hay una condicional. Y Dios de todas maneras se va a glorificar en una cosa que tú hagas o en lo que no hagas. Hermano, si tú no oras, muy probablemente no vayas a recibir nada, tampoco. Y eso no se trata de que nosotros nos glorifiquemos a nosotros mismos, jamás en la mente de alguien que está en una necesidad y le pide al Señor creyendo, luego de que el Señor le responde, empieza a decir, es que yo oré. O sea, realmente nosotros recibimos la misericordia de Dios, y si tú eres un verdadero cristiano con humildad, no te queda otra. Yo creo que a nadie, ni siquiera una persona con sentido común en el mundo que recibiera algo del Señor, pudiera decir, es que el Señor me respondió. Simplemente, la gloria es de Dios siempre. Entonces, la fe, hermano, Dios espera de nosotros. Dios en su soberanía nos incluye a nosotros también. Y eso no merma en ningún momento su gloria ni su exaltación, ¿sí? La enseñanza de Cristo, por supuesto, también nos enseña a pedir por nuestras necesidades de alimentación, nuestras necesidades de techo, de vestido, nuestra necesidad de perdón de parte de Él y para que nosotros podamos perdonar, y de protección, según lo dice Mateo 6, 11 al 13. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas. Ahí empiezan las peticiones, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí entran como una infinidad de peticiones diferentes, ¿no? Está hablando del sustento, obviamente, la salud, el vestido, el techo, todo lo que necesitamos. Luego, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Necesitamos ser perdonados y perdonar. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Necesitamos protección del Señor, que el Señor nos libre. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, el Señor es glorificado en que nosotros expongamos nuestras peticiones y también en responder favorablemente a nuestras peticiones. Escuché a un predicador que decía de este mismo verso en Filipenses, que la clave del verso es precisamente, obviamente, la actitud de la gratitud, pero que no se trata para nada de la respuesta, solamente es esa actitud de aceptar la voluntad de Dios, y eso es absolutamente todo. Pero aceptar la voluntad de Dios en cuestión de una posición totalmente pasiva, una posición en donde yo no hago nada, donde yo no pido nada, donde yo no creo nada, esa no es la voluntad de Dios. Pues simplemente podríamos darle gracias al Señor por todo y no pidamos nada. Es muy extraño, hermano, ese tipo de pensamiento. Las peticiones no son anuladas en nuestro verso de Filipenses, y sin embargo, esas peticiones en oración y ruego deben ser oraciones agradecidas, de aceptación de la respuesta de Dios, porque la voluntad soberana de Dios es buena y perfecta, sea que la respuesta sea agradable o no sea agradable. Dios puede cambiar de parecer en algunas cosas, sí, y en algunas otras cosas, pues no hay opción, y el Señor dice, esto es lo que es, y ya. Hermano, a Dios no le da miedo darnos la libertad para participar en sus planes. Dios no recibe menos gloria por hacernos partícipes de sus planes. Al contrario, Dios, como soberano, ha dado cierta libertad dentro de los límites a los hombres para tomar decisiones realmente importantes. Y si Dios mismo es quien ha dado esa libertad, es porque Dios se glorifica a sí mismo en eso. Libertad para orar, libertad para tener fe, libertad para decidir, de hecho, libertad para aceptar o para rechazar la oferta de la gracia del Señor Jesucristo. Aunque algunos piensen que no y están en desacuerdo porque tienen una idea errada de la soberanía de Dios.
Aidan Wilson Tozer, que es un pastor, fue un pastor americano, uno de mis escritores favoritos de principios del siglo XX, escribió esto, que se me hace muy, muy bonito. De hecho, lean libros de Tozer, están muy padres. Dios decretó soberanamente que el hombre fuera libre para ejercitar decisiones morales y el hombre ha satisfecho ese decreto desde el principio, eligiendo entre el bien y el mal. Es decir, porque Dios lo dijo. Y Dios es glorificado cuando el hombre hace eso. Cuando elige hacer el mal, no está contrarrestando la voluntad soberana de Dios, sino satisfaciéndola, ya que el decreto eterno establecía no qué debía elegir el hombre, sino que tenía que ser libre para hacerlo. Si en su libertad absoluta Dios ha querido otorgarle al hombre una libertad limitada, porque de todas maneras, aunque nuestro libre albedrío o tenemos libre albedrío, es limitado de todas maneras. ¿Quién es nadie para levantarse con su mano o decir, ¿qué haces? Dice, el albedrío del hombre es libre porque Dios es soberano. Un Dios menos soberano no podría otorgar libertad moral a sus criaturas. Tendría miedo de hacerlo. Y yo pienso, hermano, que las personas son los que tienen miedo de que el hombre tenga cierta libertad, no Dios. A Dios no le mueve nada. Dios es glorificado en todo y en las decisiones que los hombres tomen, sean buenas o sean malas, porque Dios en su voluntad le dio esa libertad al hombre, le dio una capacidad moral. Y en la palabra nosotros encontramos a Dios exaltándose a sí mismo en todas las cosas, hasta en las cualidades que Dios le puso a los hombres cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hermano, tenemos en este verso, en Filipenses, a hombres participando de las peticiones, orando, ejerciendo la fe, pero también a hombres reconociendo y aceptando la soberana voluntad de Dios, sabiendo que Dios es congruente con todas sus virtudes, consistente con todos sus atributos. Dios es justicia, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es verdad, y todas las respuestas que vengan del Señor va de acuerdo a su santidad, a su bondad. Y para finalizar, hermano, la palabra de Dios nos enseña esto. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, podemos, hermano, en este tiempo hacer peticiones al Señor, vivir cosas muy impresionantes de la mano del Señor moviéndose y respondiendo, obrando milagros en nuestras vidas, en las cuestiones de una transformación de nuestros pensamientos increíble, de sanidades de nuestro cuerpo, de iluminación de nuestro entendimiento de una manera increíble también, ¿no? Pero tenemos que entender que un día nos vamos a enfrentar a la muerte. Y si bien el Señor resucitó una vez a Lázaro y a otros, de todas maneras Lázaro tuvo que morir en algún punto, ¿no? Entonces cuando el Señor nos dice que tengamos paz, nos está diciendo no que pongamos nuestra esperanza en respuestas en este tiempo. Por supuesto, el Señor nos responde favorablemente todo el tiempo, pero aquí se trata de que nuestro tiempo en esta tierra es corto, hermano. Dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué esperamos en este mundo caído, hermano, con personas caídas? En un planeta Tierra caído, en este cuerpo caído.
pues en realidad no es grande la esperanza que tenemos de felicidad, ¿no? Pero tendremos paz, hermanos, si confiamos en Dios. ¿Y qué decir cuando dice, yo he vencido al mundo, ¿no? Podemos tener paz y alegría porque tenemos una esperanza de eternidad. Aunque no tengamos las cosas ahora, no podemos ver las cosas con nuestra vista natural y no podamos obtener lo que nuestros deseos naturales quiere, hermano, ¿verdad? Hay una esperanza, pero vivimos a veces como encerrados, vivimos estancados en este mundo. Y mira, mucha gente anda persiguiendo de un lado para otro la realidad de un mundo perfecto para ser felices, no les gusta cómo se ven, no les gusta la forma en las que los trata su mamá o su papá, porque se sienten, no, yo fui incomprendido en mi niñez, no, mi esposa no me comprende, no, mi esposo no me comprende, no me gusta la manera en la que me trata mi jefe, no, nos explotan, no me gusta cómo está resultando la vida de nuestros hijos, no me gusta mi casa, detesto mi trabajo. Y hermano, cuando no aceptas esas cosas, surgen ansiedades tras ansiedades tras ansiedades. Hermano, tenemos que aprender que somos personas caídas, que vivimos en un mundo caído y así es como va a ser. Sin embargo, confiad, yo he vencido al mundo. Y si tu esposo es cristiano, si tu esposa es cristiana, entonces, si tú confías que ellos son hijos de Dios, no esperes en tu esposo, espera en Dios. Dios puede transformarlo, pero a lo mejor no va a ser en el tiempo en el que tú quieras, o al revés. Dios no va a transformar a tu esposa en el tiempo en el que tú quieras, y tampoco la va a transformar como tú quieres que sea. Dios la va a transformar a ella como Él quiere que sea ella. Obviamente, pues no, ahí no cabe el pecado, ¿no? La voluntad de Dios es buena y es perfecta. Entonces, confiad, de todas maneras, en el día de la venida del Señor Jesucristo, Él va a obrar la obra perfecta en su totalidad. El Señor, o sea, confía que el Señor está haciendo su obra ahora y que la va a perfeccionar en el día de Cristo, ¿verdad? Dice primera de Pedro 1, 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ojalá que cuando el Señor Jesucristo venga, podamos presentarle delante de Él nuestra canasta de frutos, ¿no? De gozo, de paz, de paciencia, de divinidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, ¿verdad? En el mundo no vas a encontrar paz. En las cosas no vas a encontrar paz. En las personas no vas a encontrar la paz. Encontraremos nuestra paz de parte de Dios al orar con fe, al encomendar todo con confianza al cuidado de Dios que dispone todas las cosas para bien para nosotros. Entonces, por nada estés afanoso, por nada, hermano, si no sean conocidas todas, debería decir así en el español, si no sean conocidas todas vuestras peticiones, porque participamos nosotros en fe delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, es decir, aceptando la respuesta perfecta del Señor. Y esto, hermano, dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Hermano, esto es una promesa.
Aquí no estamos hablando de una resignación, de ya que, no, pues es su voluntad o así, ¿no? Y tampoco no es una cuestión de orar sin fe o de decir al Señor, Señor, pues lo que tú quieras y ya. No, ¿verdad? No es una resignación. Tienes que orar con fe, tienes que presentar peticiones y tienes que estar agradecido con el Señor de la respuesta que el Señor te dé en el futuro, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa. Dios guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo. La palabra griega para guardar es la idea de vigilar. De hecho, también se usaba militarmente para referirse a un centinela del ejército que cuidaba, ¿no? Esta es la promesa de Dios para librarnos de la inestabilidad y de la ansiedad, hermano. Espera en el Señor, por nada estés afanoso, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor con fe y con agradecimiento, y de esta manera podrás estar firme para seguir corriendo la carrera, hermano. ¿Cuántas cosas, hermano, podemos practicar para no estar a merced del diablo, para no estar a merced del mundo y de sus filosofías, de estar confiando en otras cosas, de irnos en doctrinas extrañas? Hay que mantenerse firme, hermano. Solamente de esta manera, que es la voluntad de Dios, nosotros podemos correr la carrera hacia la meta que es en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues si estamos de acuerdo, entonces les pido, hermanos, que se pongan de pie para orar. Vamos a orar en esta mañana a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres misericordioso, Señor, porque tú te has manifestado al mundo, a nuestras vidas, Señor. Por tu voluntad, Señor, poniendo a tu Hijo Jesucristo delante del mundo, levantado, Señor, así como la serpiente fue levantada en el desierto, Señor, para que todo aquel que crea, Señor, no se pierda y tenga vida, Señor. De esta manera, Señor, podamos nosotros también entender que nuestra fe es importante, Señor, para creer, para poner delante de ti, Señor, nuestras peticiones, creyendo, Señor, que en tu voluntad tú has dispuesto, tú has decretado, Señor, como el soberano, todas las cosas que han de acontecer, Señor. Gracias, Padre, por darnos libertad. Gracias, Señor, por darnos participación, Señor, de la oración. Y también te damos gracias, Señor, por todo. Te damos gracias, Señor, por la respuesta. Te damos gracias, Señor, por nuestra casa, porque tú nos la has dado, Señor. Gracias por nuestro auto, Señor, por nuestro medio de transporte. Gracias por nuestro vestido, Señor. Gracias, Señor, por nuestro negocio. Gracias por nuestro empleo, Señor. Gracias por nuestros jefes. Gracias por nuestros padres. Gracias por nuestros hijos, por nuestra esposa, por los esposos, Señor, también. Gracias, Señor, por todo. Queremos, Padre, que tú guardes nuestros pensamientos, Señor, de la ansiedad, de emociones descontroladas, Señor. Guárdanos, Señor, de los ataques del maligno, de Satanás y de las ideas extrañas del mundo, Señor, de las filosofías. Pero en esta mañana, Señor, venimos reconociendo primeramente que tú eres poderoso, que tú eres amoroso, Señor, para responder, y también reconociendo que tu respuesta, Señor, es tu perfecta, hermosa,
voluntad. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que has hecho con nosotros. Gracias por las circunstancias que tú has permitido, Señor. Te bendecimos, Señor, por cada cosa. Seas tú honrado siempre, Señor, y exaltado en toda decisión. Y en toda respuesta que tú tomes, Señor, nosotros solamente te exaltaremos, Padre, y te daremos toda la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, pues Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo desde aquí y nuevamente estén atentos. El semáforo puede cambiar en cualquier momento. No sé, podría ser que la semana que viene podamos regresar a reuniones presenciales o no, pero podría ser que sí, más bien. Hermanos, pues dense un abrazo. Ahora sí que están libres ahí en su casa para bendecirse unos a otros. Deseo que el Señor siempre les guarde y les proteja de esta enfermedad. Que tengan un muy bonito domingo, que descansen, buen provecho y que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego, nos vemos en los grupos devocionales que ya están. No se desesperen, todavía estamos abriendo grupos devocionales, pero podríamos vernos el domingo en línea o presencialmente. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, agradecemos a Dios por este momento en el cual nos han acompañado. Dios les bendiga a todos. La palabra de Dios ha traído en esta mañana una gran bendición a mi vida y yo espero que también a la de ustedes, en la cual el Señor nos habla de persistir en la oración, creyendo, hermanos, que todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que Dios dispone para nuestra vida, es para bien. Confiemos en el Señor y agradezcamos siempre su bendita voluntad, su voluntad perfecta para nosotros. El Señor siga alimentando nuestro espíritu para que nuestra vida sea plena de gozo en nuestro Señor. Si el Señor te ha bendecido en esta mañana con su palabra, sería de mucha bendición para nosotros también conocer lo que el Señor ha hablado a ti. Si puedes compartirlo con nosotros en un mensaje, en el mismo chat de la transmisión que estás percibiendo, es de mucha bendición para nosotros saber que el Señor está obrando como lo ha hecho con nosotros, que el Señor ha hablado y ha dado palabra específica para ti y para mí. Señor les bendiga, hermanos, y como nos mencionó el pastor Benjamín, siga pendiente porque estaremos avisando o dando información en relación con lo que esté sucediendo en torno a al semáforo epidemiológico y a la condición de poder regresar a cultos presenciales. Que el Señor les bendiga, que como todos los días, sea un día de bendición para su vida. Disfrutemos con nuestras familias y agradeciendo a Dios por estar con ellos. Es un gusto y un abrazo para todos a la distancia. Que el Señor les bendiga.